expressionniste. Ça fait pas de Oui, on a que ça. Il faut garder ça, il faut garder ces souvenirs importants, d'avoir été ensemble dans des moments importants. On est tous émus de savoir que les deux des héros des films, Stéphane Hessel et Armand Gatti, sont ici avec nous, et avec leur regard comme ça sur le siècle. Et ce que je voudrais dire, c'est que le film que j'ai eu l'occasion de voir, même s'il a été depuis retravaillé, me dit Jorge Amat, est, vous allez le voir, tout à fait particulier. Il se trouve que Jorge Amat, curieusement, disons, est une personne qui, depuis, un cinéaste, qui, dans ses documentaires en particulier, pour la télévision, depuis maintenant, disons, 7-8 ans, recueille un peu la mémoire des luttes. Disons, il a fait un certain nombre de films, vous en avez sans doute entendu parler, il a fait un film sur Vichy tout à fait exceptionnel, qui est sur la propagande de Vichy, qui s'appelle Maréchal, nous voilà. Il en a fait un autre sur la traque de l'affiche rouge, sur comment, disons, le groupe Manouchian avait été persécuté, etc. Il en a fait un autre sur Madeleine Riffaut, c'est-à-dire une des grande témoin également de la résistance, une grande héroïne de la résistance, qui s'appelle Avoir 20 ans en 1944. Il en a fait un autre sur les témoins des camps. Bon, bref, c'est-à-dire pour quelqu'un qui appartient à une génération évidemment beaucoup plus jeune que les héros de ce film, et beaucoup plus jeune que la nôtre, que la mienne en particulier, c'est tout à fait remarquable de voir avec quel intérêt, avec l'aide d'historiens, il a travaillé aussi avec Daniel Pechansky, mais comment il s'est penché sur une expérience qui, de toute évidence, a marqué non seulement l'Europe, mais a marqué profondément la France, cet esprit du Conseil national de la résistance. Et dans ce film, curieusement, qu'il a appelé l'instinct de résistance, qu'il aurait pu appeler l'instinct de résilience, finalement, c'est un film sur, disons, 4 personnalités qui ont vécu, bien sûr, la résistance, qui ont vécu l'expérience effroyable des camps, qui ont vécu surtout cette expérience sans doute ineffable d'avoir été condamnés à mort, d'avoir été sur le point d'être exécutés, et par un peu les miracles que chacun d'entre eux vont vous raconter. Alors là, bonsoir, bonsoir, je suis content, vous êtes nombreux, j'espère que vous allez avoir du plaisir, j'espère que vous allez avoir de l'émotion. Tout ce que nous pouvons faire maintenant que nous sommes d'un âge canonique, non, lui il est encore tout jeune, mais moi j'ai 94, alors là c'est presque la fin. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'on est heureux qu'un message de confiance, un message de volonté de résister pour arriver à vaincre tout ce qui nous est insupportable et qui a failli nous submerger, mais que nous avons réussi à surmonter, eh bien bravo, merci à Amat d'avoir fait ce film que je n'ai pas encore vu, que je m'apprête à voir avec beaucoup de plaisir, et je vous dis bonne soirée, merci. Ma joie ce soir, c'est que Buenaventura Durruti est présent parmi vous. Et bon, et d'autres sont présents aussi. Merci, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Je fais des films depuis beaucoup de temps, et je suis fasciné, parce que je suis fasciné par les gens, je suis fasciné par les personnalités, je suis fasciné par les histoires qu'on nous raconte. Et bon, chaque fois, il y a toujours la même histoire, comment j'aurais réagi, moi, dans les mêmes cas, dans les mêmes trucs, et j'essaye de m'accrocher à des gens qui, pas seulement qui ont réagi, qui ont résisté, avec un grand R, mais en plus qui ont fait une œuvre après. Et voilà, je suis donc fasciné et par leur œuvre, et par leur présence. Pour moi, c'est un film qui devrait être montré dans les écoles, parce qu'il y a une sagesse, il y a une philosophie de la vie
qui est comme du miel, qui est magnifique, qui n'est pas du tout attriste, qui donne de la force, et on se dit que si eux s'en ont sorti de là, nous on peut sortir autant mieux de notre merde dans laquelle on est, comme a dit monsieur, et celle d'une beaucoup plus joliment dit. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est un énorme plaisir de les avoir rencontrés d'abord. Je les ai rencontrés en faisant des films sur la résistance. Monsieur Gatti, je le connaissais depuis j'étais tout jeune, les histoires du général Franco, la passion du général Franco, disons que ça fait partie d'une mythologie, et donc pouvoir filmer cette mythologie, leur donner chair et qu'ils me fassent le cadeau de dire ce qu'ils ont dit, vous allez voir, c'est formidable. Je vous remercie. Vigueur humaine extraordinaire. Il est encore dans le camp, dit-il. Bon, On va sortir. intéressant. En quelques instants, on va sortir. Bueno, ¿cuál es la motivación, como se dice en francés, para hacer este documental a estas alturas de la historia? Bueno, como es para españoles, puedo decir casi la verdad. No he podido rodar a mi padre, que era un jefe comunista español, y como no he podido rodar a mi padre, ruedo amigos o gente que habían podido ser amigos de mi padre. Revolucionarios, luchadores, y cada vez que los encuentro y cae que hablan de España, como habéis visto Armand Gatti con Lorca, con Franco, con todo esto, con Durruti, son los españoles que hablan de él, con los indignados, Pierre Daix con Picasso y todo esto. Entonces en ese nivel puedo decir que yo, como español frustrado, hijo de inmigrados, de refugiados, me vengo haciendo estas películas que hablan indirectamente de mi país. Y de todos modos, todo ese tipo de películas o este rescate de la memoria generalmente tiene que ver con volver a hacer esa memoria presente para que no se olvide y prevenir un poco el futuro. Es también un poco el objetivo que tenías. Bueno, decimos que tenemos un deber de memoria, que no se puede olvidar, y no hay derecho de olvidar. Y bueno, como yo estoy sensible en ese nivel, en esas cosas, y tengo la oportunidad de haber encontrado brigadistas internacionales, de haber encontrado revolucionarios de todo tipo, entonces les doy la palabra, les doy la ocasión de hablar. Y en ese nivel, cuando he hecho la película con Sergio Silberman sobre Buñuel, él me hablaba de más en más de los campos, y como al final de su vida cada día hablaba de esto, entonces he dicho, bueno, mira, ¿has rodado, has hablado de eso? No había hablado, entonces le he rodado. Es una manera, cuando eres cineasta, decimos la revolución haciendo cine sobre esto, decimos que cada uno su trabajo, cada uno su manera de exprimir sus opiniones, y como tengo esa suerte de poder y de... Bueno, es una cosa también, soy sensible a ellos, lo sienten que les quiero, y me dan lo mejor posible. Es un cambio, es un intercambio. Los 4 personajes son extraordinarios, pero ninguno es español, y sin embargo dices que en el trasfondo sí quieres hablar de los españoles. Bueno, en España nos han hecho muchas historias de españoles en campos de concentración. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque es esto. Porque yo soy hijo de españoles. Siendo hijo de españoles, hablo de esto, o busco en las cosas donde se puede hablar de españoles. Es que como... Bueno, todo esto es una manera, decimos que no estamos en un mundo donde se olvida mucho, se habla de muchas cosas, pero no se habla de elementos fuertes, elementos que son indispensables a esta memoria. Entonces, no puedo decir más, hay que ver las películas. En España se ha hecho, la última, Julio, te lo juro, en España se ha hecho una labor de memoria histórica en estos últimos años, pero los campos de concentración, la experiencia de los españoles en los campos, sigue siendo bastante desconocida, ¿te parece? Sí, bueno, por eso he hablado de Boix y de todo esto. Decimos que es una...
en España faltan muchas cosas que hacer. Yo he hecho una película hace años sobre el Valle de Arán, que eran los resistentes españoles que habían luchado en Francia, que volvían para liberar a España. Pero esta película no pasó nunca en España. He querido hacer una cosa sobre los resistentes españoles que han liberado Francia, Toulouse, todo eso. No he podido hacerla, quiero decir. Y hablando de esos, puedo poner así cosas donde por intermediario de gente muy famosa pueden hablar de esto. Decimos que, bueno, esto es. ¿Por qué estos 4 personajes concretamente? Bueno, estos 4 personajes es que Silberman produjo mi película sobre Buñuel, español. Entonces nos hemos hecho amigos. Ha tenido su experiencia. Pierre Daix, que especialista de Picasso y de todo esto, era amigo de Arthur London, que era amigo de mi padre y amigo mío, y su hija fue mi primera montadora. Entonces estamos, todo está ligado. Después Gatti fue mi primer gran amor del teatro y de todo eso, sobre la pasión del general Franco. Cada vez buscas, o en tu infancia o en tu práctica del trabajo, cosas que te llaman la atención. Y él fue maravilloso cuando yo hace años empecé la primera película con él sobre la resistencia y Jean Moulin, porque él es uno de los pocos que conozco. Hay dos personas que han conocido a Jean Moulin, es Cordier y él. Como lo decía Ignacio Ramonet en el coloquio, la poesía contra el horror resume bien tu película. Sí, bueno, la poesía para mí es el algo humano, es como se dice en la película, la sola cosa que los nazis no podían robar a los internados. Y esto es la sola manera, bueno, la poesía o pintar no podías, hay gente que habían hecho dibujos y esto, pero la poesía hay músicos que han escrito sinfonías en campos para no volverse loco. Y entonces la poesía para mí es muy importante, además que es algo tan abstracto en ese mundo de mierda. Por eso he puesto esa cara de niño que sale así de los cadáveres, porque es esto la poesía. Bueno, la idea es, esta película, si tiene este carácter tan particular, es porque el realizador primero se plantea el tratar de entender lo que fueron los campos de concentración, pero además, por otra parte, ha escogido a 4 personalidades, Stéphane Hessel, Pierre Daix, Armand Gatti y Serge Silberman, que cada uno de ellos con sus características, en realidad lo que transmiten es una experiencia muy particular, no solo la de los campos, sino el hecho de haber sobrevivido al momento en que han sido condenados a muerte, y por consiguiente saben que en definitiva todo lo que vivieron después es como un regalo que han tenido y han querido consagrar el resto de su vida a finalmente hacer otra cosa. Y lo más maravilloso es que estos 4 personalidades que han estado dentro de la maquinaria nazi, esa maquinaria que ha destruido lo humano que tenían los seres humanos que estuvieron en los campos de concentración o de exterminio, sin embargo han salido de ahí sin que su humanidad haya sido alterada. Es decir, han conseguido mantener preservada su humanidad. Y el resto de su vida lo que han hecho es querer demostrar que hay que construir humanidad en el ser humano, con el arte, con el cine, con la literatura o con la política, como ha hecho Stéphane Hessel, redactando nada menos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto es lo importante de esta película, es decir, este instinto de resiliencia, el instinto de, en definitiva, ser capaz de prolongar un poco lo que se ha vivido y volver a reconstruirse. En ese sentido es una película diferente de la de los campos de concentración propiamente dicho, y también una película diferente de lo que es las películas de resistencia y heroísmo.
Aquí no son héroes, no han hecho nada heroico, sino esencialmente preservar lo humano, y que evidentemente es el mejor don que podían hacerle a la humanidad. Tal vez porque se vacunaron con poesía. Claro, sí, claro. Sí, la poesía les sirvió a resistir. Y lo que en la película dicen 3 de ellos por lo menos, cuando se le pregunta, pero ¿cómo ustedes soportaron ese horror? Y entonces en cierta medida dicen, bueno, haciendo el vacío en torno a nosotros y recitando poesía. Por ejemplo, Armand Gatti recitaba García Lorca, la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Stéphane Hessel recitaba El Cuervo de Edgar Poe. Y Pierre Daix recitaba La Lorelei de Henry Heine en alemán, Stéphane Hessel en inglés y Armand Gatti en español. Curiosamente, todos son franceses y ninguno recitaba en francés, pero la poesía les permitía mantenerse agarrados a la belleza, a la espiritualidad, a lo mejor del ser humano, y eso les preservó. Él te ha llevado la contraria recitando a Apollinaire. Sí, claro, ha querido demostrar que también sabe poemas franceses y tiene razón. Y ha recitado de una manera espléndida también a Apollinaire, y dijo además que en la noche de los campos de concentración, esa era el poema que él, el poema de Apollinaire, se recitaba para poder preservarse del horror que lo rodeaba.